Les dejo también un tutorial sobre esta técnica de spin con más características a fin de que también ustedes puedan conocerla con mayor profundidad. Como ya mencioné en el audio que les envié, la técnica recibe el nombre de spin por sus siglas en inglés de situación, problema, implicación y necesidad, ¿sí? Y es un método que se basa en averiguar justamente las necesidades del cliente y presentar también los beneficios del producto o del servicio, que en este caso será el que va a cubrir esa necesidad o va a ser una solución a esa necesidad que tiene el cliente. Entonces, ¿para qué sirve este método? Primeramente, para reunir los datos e información relevantes a la situación del cliente en específico, también detectar todo lo relacionado a sus problemas, a las limitaciones, a las insatisfacciones que pueda llegar a tener el cliente y así también determinar cuál es la oferta que más puede encajar en relación con la necesidad que tiene este cliente, ¿sí? También debemos averiguar la importancia que tiene esa necesidad que requiere cubrir el cliente. También es importante hacer comprender al cliente la seriedad del problema y la urgencia también con que requiere ser solucionado ese problema. Y debemos formular preguntas claves con las que mostramos el producto o servicio como la solución que más se adopte más se adapta, mejor dicho, al problema que tiene específicamente entonces esta persona o que necesita ser satisfecha, ¿sí? Sería el cliente en específico, ¿sí? Entonces es ideal para las ventas consultivas o que son un poco quizás más complejas y que el cliente se acerca al vendedor para resolver. Como había dicho anteriormente, es importante y por lo general es utilizada cuando nuestros productos pueden tener ciertas características y adecuarse, ¿sí? También a lo concerniente de, o sea, se adecuan a las necesidades del consumidor en este caso y a las características que ese consumidor requiere para la solución de su problema. Entonces, la idea es que no presionemos al consumidor, sino que identifiquemos cuál es la necesidad y ahí recién hacerle la oferta que será más útil para él. Entonces, podemos dividir las necesidades del cliente en dos tipos, las implícitas y las explícitas. Las implícitas es necesario que las busquemos entre las líneas, es decir, entre lo que nos dice el cliente, ¿sí? Por lo cual debemos prestar mucha atención en los detalles y analizar también los comentarios que hace al respecto de los problemas o las cosas que le preocupan a ese cliente. Y las explícitas ya son las que eh, te dicen respecto a las características que busca de un producto en específico. Entonces es más característico o más detallado, más específico en este caso, para tener en cuenta las explícitas. En cuanto a cada una de las etapas, primeramente dijimos que era la situación. Allí nosotros formulamos las preguntas directamente, ¿sí? Que expongan todas las funciones, los procesos y las estrategias que vamos a utilizar o que utiliza el cliente en su entorno. Por ejemplo, tiene una estrategia de ventas dentro de su negocio o qué herramientas digitales usa actualmente en cuanto a su contenido web, y con las preguntas sabrás más o menos dónde se encuentra ubicada y cuál es su sentir, además de sus procesos y de los planes próximos que tenga esa persona. Es decir, un análisis de la situación en la cual se encuentra actualmente esa persona. ¿Está bien? O de esa empresa. Si nosotros, por ejemplo, vamos a hacer quizás ya en nuestro caso vamos a hacer un plan de marketing o vamos a hacer una venta de un servicio en específico, entonces es importante también analizar la situación en la cual se encuentra la empresa actualmente. En cuanto al problema, aquí identificarás las áreas de oportunidad. Muchas veces los clientes finales o los representantes de las empresas no saben también que en ocasiones tienen un problema, ¿sí? Entonces, gracias a las preguntas, nosotros quizás podamos identificar cuáles son los retos a los que se enfrentan. Entonces, por ejemplo, plantean dudas más específicas y cuantificables parecidas a, por ejemplo, cuánto tarda en realizar un inventario de almacén, si está satisfecho o no con sus proveedores, ¿está bien? ¿Qué características tienen sus proveedores? Si hay una diversificación de su producción, si no lo hay. Entonces nosotros podemos identificar los problemas. Posterior a eso, tenemos que hacer las implicaciones del problema, ¿sí? Una vez entonces que ubiquemos el problema, tenemos que averiguar qué tan grande es o qué tan grave es ese problema
y qué tan urgente es la solución, o sea, qué tan urgente quizás sea para nosotros diseñar una estrategia que pueda llevar a la solución de ese problema, ¿sí? Entonces, dentro de esa implicancia, el objetivo es que el cliente ponga los pies en la tierra, es decir, que reflexione acerca de la seriedad del problema y que también entienda los efectos negativos que podría traer ese problema. Entre los ejemplos de preguntas se encuentran: ¿sus empleados estarían más comprometidos si no experimentaran problemas organizacionales? ¿O cómo se afectan las metas de su negocio por la gestión que tiene ahora? Entonces, ese tipo de preguntas hacen necesariamente a las implicaciones del problema dentro de esta estrategia en particular. En cuanto a las necesidades por resolver, lograr que los compradores también reconozcan y digan los beneficios que les ofrecen y lo que será una gran ventaja para que los clientes mismos muestren el valor de su marca. Usualmente solo escuchan a los vendedores. Esta nueva forma sería una interacción que cambia ya la perspectiva. Las preguntas entonces que harás en este paso deben centrarse en el valor y por sobre todo en la utilidad del producto, ¿sí? Y será mejor que no mencionemos las situaciones o problemas que el producto no resuelve. Entonces es importante identificar qué aspectos resuelve el producto y qué características desde luego se adecuan a ese producto a fin de informar también a la persona que llega hasta nosotros. Entonces revitaliza el ciclo de venta en el método SPIN. En este caso, su secuencia es un tanto compleja, pero también es funcional, pues se ha demostrado que los compradores despiertan un deseo de comprar cuando les presentan sus necesidades en forma explícita. Cuando el cliente también empieza a exponer por sí mismo lo que busca en un producto, es posible que ya esté dispuesto también a comprar. Dentro de este método, SPIN, en el que logres que el cliente se dé cuenta de que tienes un problema y busques también las formas de darle una solución a esa empresa o a esa persona que se acerca hasta nosotros, porque recordemos que pueden ser tanto empresas como personas también. Nuestra empresa será de una ayuda idónea a esa persona, desde luego, para poder satisfacer la necesidad que tenía. Entonces recuerda que las preguntas inteligentes también nos dan respuestas inteligentes. Entonces es importante siempre evitar un cuestionamiento que sea sí o no la respuesta, ya que no aportan por lo general una información tan útil, ¿sí? Entonces, con el paso del tiempo, este método también se adapta a los cambios de las conductas de los consumidores, porque desde luego todos esos cambios conductuales de los consumidores también hacen que la empresa necesite adaptarse. Entonces, lo más recomendable es que no utilicemos muchas preguntas, ya que las personas cuentan con menos tiempo para prestar atención. Y hoy en día puedes ocupar todas las redes sociales a tu favor a fin de conocer los datos básicos del cliente. Y así las preguntas que vamos a realizar sean por lo general más complementarias y evitar también agobiar a las personas por, por esta cantidad de preguntas que le hacemos concerniente a este método.